Mi nombre es Luis Felipe y ahora que soy un viejo, solo me resta esperar que la muerte llegue por mí. Pero no me quiero llevar nada a la tumba y mucho menos secretos que pueden ayudar a los demás. Sobre todo, para evitar desafiar fuerzas que no conocen o simplemente no comprenden. A mis 96 años, me he topado con mucha gente ignorante que ha tratado de menospreciar mis vivencias. Sinceramente, eso a mí me tiene sin cuidado, pues cada uno elige creer en lo que se le pegue su gana. Y en mi caso, soy muy firme en lo que creo, pues he visto y vivido muchas cosas, al grado que si les contara todo, nadie desearía estar en mi piel. Soy oriundo de Yucatán, allí donde vivieron mis antepasados mayas, lugar donde cayó el meteorito que según acabó con los dinosaurios y donde también se encuentra la majestuosa pirámide de Chichén Itzá. En específico, vivía en una comisaría perteneciente a un pueblo que por simple respeto y para no ser allanada por curiosos, no mencionaré. La pequeña comisaría donde crecí y viví gran parte de mi vida, hoy en día se encuentra abandonada y por más nostálgico que me encuentre, ni de broma regresaría a ese sitio maldecido. Últimamente, he visto que han hecho algunos reportajes acerca de ella, en donde mencionan que la gente la abandonó cuando el oro verde fue sustituido por el plástico y la planta maquiladora ya no generaba lo suficiente para alimentar a los pobladores. En parte, esta situación fue real, pero solo en parte, porque el motivo principal de su abandono fue otro. Lo que estos reportajes no mencionan es la gran oleada de gente que comenzó a atentar en contra de sus vidas de forma aterradora. Quizá dentro de lo que cabe, hay personas que desafortunadamente optan por tomar la decisión de irse por la puerta falsa y por desgracia no suena nada fuera de lo común si pasa de vez en cuando. Pero este asunto fue más allá de lo normal, superando por mucho lo macabro. Pues se trató de la gran mayoría de personas en el pueblo quienes decidieron acabar con sus vidas y todo por culpa de esa maldita iglesia. Por culpa de esa maldita gente que no supo respetar a nuestros ancestros. Gente que fue advertida, pero prefirieron pisotear la cultura y todo por creencias impuestas a base de violencia. Todo inició con Chabelita. Ella era una señora de aproximadamente 70 años. Para ese entonces yo tenía 13. Estamos hablando de, si bien recuerdo, corría el año de 1940 y algo. Toda la comunidad entera, que se conformaba aproximadamente de 206 habitantes, estaba consternada. Magdaleno, quien era el esposo de Chabelita, la había encontrado ahogada dentro del pozo ubicado en el patio de su humilde casa. Este deceso le dolió mucho a la comunidad, pues doña Chabelita era una mujer ejemplar, entregada completamente a la iglesia. Se encargaba junto con otras señoras a mantener siempre la casa del señor en óptimas condiciones. Era alegre, siempre estaba feliz. Esa mujer realmente sabía lo que era ayudar al prójimo. Nadie se explicaba por qué la señora había tomado esa fatal decisión, y entre las personas más sorprendidas y por obvias razones más afectadas, estaba don Leno, como le decíamos de cariño a Magdaleno. En medio de un mar de llanto, él contó durante el velorio de su esposa que no comprendía qué es lo que había ocurrido y que nunca pensó que su mujer tomara tan drástica decisión. El comisario trataba de indagar más en el asunto, quizá para descartar un asesinato. Aunque todo el tiempo que viví allí, nunca escuché de algún crimen, salvo el de Flavio Canté, quien era un campesino asiduo al trabajo como la mayoría que vivía allí. Un día salió de su casa desde la madrugada rumbo a su milpa para realizar su jornada habitual,
pero él, al olvidar su calabozo, que es como le llamamos al recipiente donde transportamos agua, lo obligó a regresar a su casa antes de tiempo. Desafortunadamente para él y para los involucrados, vio cómo su esposa, doña Vespasiana, se revolcaba en su catre junto con su compadre Dionisio. El resultado de esta infidelidad fue un terrible doble homicidio. Flavio no pudo aguantar ver a su esposa metiéndose con su compadre y le dio tantos machetazos como sus fuerzas y odio del momento se lo permitieron. Realmente fue una carnicería. Una señora del pueblo fue la que dio aviso a lo que había ocurrido, pues salir a buscar a Vespasiana para ir a moler el maíz juntas como acostumbraban a hacer, se le hicieron raras dos situaciones. La primera era que Vespasiana no contestaba a sus llamados, y pues esto era tan raro porque en esa pequeña comunidad no habían muchos sitios a donde ir. La segunda fue que se percató que dentro de la casa habían arremolinados muchos de los animales de patio, perros, gatos, pavos, gallinas y cerdos. Cuando la señora entró a la casa en búsqueda de su amiga, se encontró con la escena más escalofriante que seguramente hasta el día de su muerte nunca pudo olvidar. Todos aquellos animales que mencioné anteriormente se daban un festín con los cadáveres frescos de doña Vespasiana y su amante Dionisio, y de estos ya no quedaba mucho. La mujer pegó un grito tan fuerte que todos los pobladores salieron rápidamente para ver qué es lo que había ocurrido. Y en medio de una crisis, la mujer les contó todo. Y vaya que no era tan necesario contar con lo que había visto, ya que cada uno se encargó de generar una fotografía mental de la masacre, pues la casa se llenó de gente que lloraban desconsoladamente y también de curiosos. Un hombre había dicho que hace aproximadamente 2 horas había visto salir a Flavio muy nervioso, con su machete en mano, iba camino al monte. Los policías y el comisario armaron una brigada para buscar al presunto asesino, pero no encontraron nada, más allá de las cosas de Flavio a las orillas de un cenote. Allí se perdió el rastro y nunca se supo del paradero del hombre, por lo que la conclusión fue: el cenote se lo tragó. Retomando el caso de Chabelita, el comisario, en plena velación de la mujer, asediaba a preguntas a Leno, pero este, a pesar de estar inconsolable, contestaba todo lo que el comisario deseaba saber. Hubieron varias cosas que yo mismo escuché, y les juro por mi vida que yo estuve allí y nadie me lo contó. Y dime, Leno, ¿qué crees lo que pasó con Chabelita? ¿Tenía problemas contigo? Para nada, señor. Muy al contrario, me llevaba muy bien con mi viejita. No teníamos tantas cosas como otras personas en el pueblo, pero yo la tenía a ella y ella a mí. Pero lo que sí le puedo decir es que este tormento inició hace algunas semanas. Cuando ella necesitaba agua para lavar el piso de la capilla, y acudió al pozo ubicado al fondo del recinto de Dios. Yo la esperaba dentro mientras me apuraba a pulir los santitos, pero mi viejita se tardó mucho más de lo normal, así que salí para buscarla. Entonces la vi al borde del pozo, con las manos extendidas y dispuesta a lanzarse, mientras susurraba unas extrañas palabras que no logré entender. Sin pensarlo, corrí hacia ella y logré jalarla con todas mis fuerzas justo en el momento que se dejaba caer. Aquel día no lo logró. Después del percance la metí a la capilla. Ella entró desesperada, estaba pálida y temblaba, no podía ni siquiera pronunciar una palabra. Le dije que se controlara, pero simplemente no podía. Siento mucho lo que le diré, pero tuve que darle un bofetón y eso ayudó a que regresara en sí. Una vez que estuvo un poco más calmada, le pregunté qué había pasado.
Recordar de nuevo aquella escena la alteró otra vez y tomó con fuerza su rosario al tiempo que temblorosamente me dijo: «Leno, tengo mucho miedo». «¿Pero qué tienes, mujer? Estamos en casa de Dios, aquí nada te pasará». «Leno, sé que sonará como algo increíble, pero en el pozo, Leno, en el pozo». «¿Qué tiene el pozo, mujer? Habla por el amor de Dios». «Estaba jalando agua, Leno. Yo solo quería agua, pero de repente el cubo se atoró». «Es raro, un cubo no puede atorarse en un pozo. Tú lo sabes, Leno, pero este se atoró». Yo jalé con fuerza, con todas mis fuerzas, y al fin logré desatorarlo. Después comencé a jalar el cubo, Leno. Yo estaba aliviada por estar jalando el cubo, pero había algo más. Cuando logré sacar el cubo, allá no había agua. Sobre el cubo estaba una mujer, Leno, una horrible mujer. Tenía una soga en el cuello, sus dientes eran puntiagudos, su piel era azul, estaba muerta, Leno. Pero era imposible, porque ella me miraba con sus desorbitados ojos, de los que le salían gusanos, y se reía mientras me decía: «Han profanado mi casa, ahora yo les profanaré sus vidas». Después de eso solté el cubo, Leno, pero la soga se pegó a la mano, no sé cómo decirlo, pero la soga comenzó a jalarme hacia el pozo. Mientras escuchaba sus macabras risotadas que sonaban por todos lados. Ella decía que me llevaría, que llevará a todos aquellos que alaban al hombre clavado dentro del horrible santuario. Señor comisario, desde aquel día mi esposa ya no fue la misma. En los primeros días dejó de comer, ya no quería salir, se mantenía acostada todo el día. Después fue todo lo contrario, tenía un hambre voraz como nunca había visto en nadie, pero era algo inexplicable y comenzó a ser preocupante para mí cuando miré cómo se comió un gallo vivo. Comía como si nunca hubiera probado la comida y aún recuerdo su rostro que dibujaba una mueca de pecado, completamente cubierto de sangre cuando la descubrí. Desde aquel momento, comencé a cerrarla bajo llave mientras me iba a trabajar, y un día, cuando regresé, miré cómo había defecado sobre todas las figuras religiosas que teníamos en la casa. Algunas estaban rotas en un montículo, y frente a ellos estaba mi Chabela, desnuda, con los ojos bien abiertos y sonriendo. Mi mujer estaba sufriendo. Por las noches se despertaba llorando, diciendo que la mujer de la cuerda se la quiere llevar. Pero mi Chabelita decía que no se quiere morir, me abrazaba y me hacía jurarle que yo la iba a defender. Yo la abrazaba, la consolaba y por supuesto le juraba que siempre estaría para defenderla, pero le fallé, señor comisario. Un día, simplemente al levantarme, noté que la puerta del patio estaba abierta. Desde ese momento no la vi a ella y supe que algo estaba terriblemente mal. Corrí desesperadamente hacia el patio. Algo me hizo pensar que debía ir hacia el pozo y cuando llegué, solo fue para mirar su ropa. Era demasiado tarde. El pozo le había quitado la vida. Ella había ido por ello. Todos en el velorio quedamos atónitos ante lo que dijo don Leno. Mucha gente lo tachó de loco. Otras personas sintieron lástima y pensaron que decía la verdad. Pero muchos otros estaban seguros de que él era el asesino, y entre los que pensaban eso estaba el comisario. No fue necesario hacerle un juicio o investigarlo más. A los 3 días del deceso de Chabelita, Leno se colocó una escopeta en la boca y acabó con su existencia. En su casa solo se encontró una nota que decía: «La mujer que vino por mi esposa, ahora ha venido por mí. Recen por sus vidas, porque también vendrá por ustedes».
La gente del pueblo estaba asustada y el sacerdote de la capilla increíblemente tomó lo ocurrido con Chabelita y Leno como un acto blasfemo y condenó a la pareja de ancianos, pues al ser personas que se quitaron la vida, ya no podían ser parte del reino de Dios. Según el sacerdote, ellos nunca fueron buenas personas, pues aseguró que les había robado y tarde o temprano terminarían de esa forma entregando su vida al mal. Mi abuelo Guarino era el hombre más viejo de la comunidad. Él tenía 98 años y era considerado un sabio. Mi viejito fue muy fiel a sus creencias y estuvo allí desde la fundación del pueblito. Él había crecido a toda su descendencia con las viejas creencias de sus generaciones pasadas. Y él decía que no necesitaba más, pues éstas le habían proveído salud, alimento y una familia numerosa. Y a pesar de que lo hostigaban para convertirse a la falsa religión, como él le llamaba, nunca lograron convencerlo. Es por ello que la gente miraba a mi familia como personas que cargaban la maldad, aun cuando no nos metíamos con nadie. Mi abuelo, al enterarse de la espantosa forma de cómo murieron Leno y su esposa, simplemente aspiró de su pipa mientras murmuró: «Les dije que algo malo iba a ocurrir, nunca debieron destruir el templo». Yo estaba muy interesado en lo que el abuelo decía y era algo muy común para mí sentarme a su lado a escuchar sus historias, pues siempre tenía algo para contar. En aquel entonces no fue la excepción y una vez que lo escuché murmurar lo anterior, le pregunté con intriga: «¿Qué es lo que pasa, abuelito?». Por primera vez vi a mi abuelo dudar, pero al fin accedió a hablar. «Este lugar está maldito, hijo, pero lo irónico es que la gente siempre ha pensado que nosotros lo estamos. Pero no, hijo, ellos están equivocados, nosotros somos los únicos que no lo estamos. Y para que me entiendas mejor, ve por más tabaco y siéntate a mi lado, te contaré lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir». Impaciente fui por el tabaco del abuelo y después me puse cómodo para escuchar lo que él tenía para contar. «Hijo, a mí no me importa lo que la gente crea. Cada quien es libre de creer o pensar en lo que su sabiduría le dicte como correcto. Pero hay mucha gente que no está dispuesta a aceptar que existen personas con creencias diferentes. Y justamente eso fue lo que ocurrió cuando se fundó este pueblito, o más bien, cuando se rebautizó. Nosotros fuimos parte de los primeros pobladores, antes que la gente que ves ahora andando por las calles llegara a corrernos de nuestras propias tierras. La ubicación del pueblo es privilegiado, sobre todo por sus cenotes y ojos de agua que permiten el riego. Es por ello por lo que 2 asentamientos eligieron este sitio para vivir. Sin embargo, siempre estuvieron divididos por sus creencias. El primer asentamiento de donde nosotros provenimos mantenía su cultura vigente y adorábamos a nuestros dioses antiguos. Eso dio pie a un inicio tormentoso, pues no se podía convivir con la nueva religión. Por eso mismo, al ser minoría, mucha de nuestra gente fue linchada, algunos asesinados. Y la poca gente que quedaba prefirió convertirse a la religión dominante o simplemente huir. Todo esto en completa impunidad por parte de los culpables. Nuestra familia fue la excepción. Mi padre era muy bravo y le tenían miedo. Además, que siempre hemos tenido conocimientos en el arte de curar con las hierbas y eso nos hacía vitales para la vida de este pueblo. Sin embargo, para evitar malos entendidos, preferimos vivir a las afueras del poblado. No fuimos los únicos que eligieron vivir afuera. A un par de kilómetros de nosotros vivía Cecil. Ella
Era una chica de apenas 20 años que había quedado huérfana y se las había arreglado para vivir sola toda su vida. Y era de admirar cómo sus carencias físicas las había solventado con su inteligencia. Al no tener a alguien que la ayudara a construir, Cecil adaptó una cueva como su casa. Ella no se metía con nadie, incluso era muy raro verla en la comunidad, por lo que prácticamente la chica era una ermitaña. Pero la tranquilidad acabó para ella cuando comenzaron a construir la capilla. Se necesitaban materiales fuertes y mucha piedra para su edificación, y la cueva de Cecil ofrecía eso y más. Por eso, en el día menos esperado para muchos, una turba enardecida caminó hacia la cueva de la chica y sin darle la oportunidad de defenderse, la culparon de herejía. Sinceramente desconozco con exactitud qué pasó con la chica. Algunos dicen que la quemaron viva, otros dicen que la enterraron viva. Algunos más dicen que simplemente le pidieron que huyera del sitio a cambio de no hacerle nada. Aunque la versión más comentada fue que en un acto de burla hacia nuestras creencias, fue lanzada hacia el cenote, simulando un ritual de sacrificio. Yo mismo estuve allí cuando con bombas derrumbaron la cueva para sacar las piedras. El sitio era un verdadero santuario de veneración a nuestros dioses antiguos, y a pesar de que intenté rescatar varios altares, recibí amenazas a cambio. Mi padre, que para ese entonces ya era más viejo, me dijo que mejor lo dejáramos así por la paz. Pero hay algo que nunca le dije a nadie, y es que aquel día, poco antes que derrumbaran la cueva, una tormenta como ninguna que haya visto cayó del cielo. Para eso, la gente corrió hacia sus casas a resguardarse, mentalizados a terminar con la cueva cuando la tormenta pasara. Yo no me fui en ningún momento y esperé en la cueva a que la tormenta cediera, mientras derramaba unas lágrimas por la desaparecida Cecil. Repentinamente la tormenta se hizo más intensa, al grado que las ráfagas de viento empezaron a entrar dentro de la cueva. Al sentir la incomodidad por el viento, me fui hasta lo más profundo de esta misma, con el claro afán de esconderme. Pero un viento agresivo soplaba llegando hasta mí. Realmente te juro que no me había percatado, pero aquella ráfaga no solamente era el viento, sino que junto con él, una mujer se desplazaba como si se tratara de una pluma que era arrastrada por la fuerza del vendaval. Eso a mí me aterró, pues pareciera que la mujer bailaba sobre el viento, riendo y desorbitando los ojos, acercándose cada vez más a mí. A pesar de la oscuridad del sitio, su cercanía a mí fue tal que pude fijarme de sus facciones. Era una mujer de piel morena y cabello lacio. Sus rasgos eran macabros, pues sus ojos eran completamente blancos. La mitad de su rostro era piel podrida y la otra mitad tenía una piel fina y tersa. Sus brazos estaban abiertos y sonreía en todo momento. Quizá lo peor de todo y lo que me hizo sucumbir de miedo era ver aquella soga que le rodeaba el cuello y que la apretaba tan fuerte al grado que se le podía ver la piel pelada y la sangre escurrir por todo su tatuado cuerpo. La mujer percibió mi miedo y sin dejar de sonreír, me dijo con una voz macabra: No temas, hijo, que afortunados son los que están conmigo y malditos los que están contra mí. Después de aquello, poco a poco la mujer se alejó de mí junto con el viento y sus sonrisas se pudieron escuchar aun cuando ya se encontraba lejos. Después de esa aparición, la tormenta cesó y apenas pude, fui corriendo hacia mi casa sin mirar atrás. Al cabo de un par de horas, escuché las detonaciones de bomba, lo que significaba que la cueva y los altares habían sido destruidos. Sinceramente me encontraba atónito ante lo que mi abuelo me había contado,
Y a pesar de ser una historia que sonaba bastante irreal, mi abuelo nunca había sido una persona que hablara de más. De hecho, casi nunca hablaba con nadie, pero cuando lo hacía, era para escupir sabiduría. Sé cómo te sientes, hijo. No es una historia fácil de creer. De hecho, yo también tardé mucho en aceptar que fui el elegido para tener una visión de ese tipo. No obstante, siempre tuve bien ubicada la deidad que se me apareció, y ahora estoy más seguro que nunca de que esa visión que tiene más de 50 años de ocurrida fue más bien el aviso de una maldición que ahora ha comenzado con Leno y Chabelita. ¿A qué te refieres, abuelo? No comprendo lo que dices. Hijo, la mujer que se me apareció es la diosa Ishtab, la misma que vela por las almas de los que buscan hallar por mano propia la paz en la muerte. Y es la misma que está haciendo valer su maldición que ahora ha comenzado. En ese momento me sentí bastante desconcertado y solo me quedé allí inmóvil al lado del abuelo sin decir palabra alguna. Él igual tampoco dijo nada. Solo aspiraba su pipa sin parar mientras sonreía, como si estuviera esperando este momento por muchos años. Los días pasaron y tal cual fue vaticinado por el abuelo, las desgracias comenzaron a ocurrir. Doña Juana, don Gustavo, doña Herminia y muchos más se habían privado la vida. Como si se tratara de una plaga, no había un solo día donde la comunidad no se levantara algún muertito y siempre se trataba de lo mismo. Gente que entraba en una especie de shock días antes de morir, juraban que la mujer de la soga había venido por ellos y al poco tiempo después atentaban contra su vida. En el pueblo se vivía un miedo total, pues nunca se sabía quién sería el siguiente. Pero quizá la muerte que causó un daño profundo en los pobladores fue la del sacerdote. Un día, en plena tormenta, y siendo la medianoche, las campanas de la capilla repicaron sin parar por varios minutos. La gente que ya dormía se despertó asustada, pues sabían que cuando las campanas repicaban fuera del horario de las misas, era porque algo por lo general muy malo había ocurrido. En el pueblo, la mayoría le tenía un profundo respeto al sacerdote y al escuchar sus llamados y a pesar de la tormenta, salieron a ver qué había ocurrido, sin saber que se toparían con una espeluznante escena. El padre se encontraba colgado de la soga de la campana sin signos de vida. Este había sido el golpe que terminó por devastar a la gente del pueblo, pues si ni el sacerdote pudo con aquella maldición, ¿qué se podía esperar de ellos? Así como hace muchos años la gente corrió del pueblo a sus antiguos pobladores con tal de florecer su comunidad, ahora era el turno de cobrar venganza por todos aquellos que perecieron por defender sus creencias. Y en cuestión de unos cuantos días, el poblado quedó vacío, pues la gente que no había muerto salió huyendo. De poco sirvió huir, pues al cabo de los años nos fuimos enterando de los decesos de los vecinos que ahora ya vivían en pueblos más grandes, en la ciudad o en el país vecino del norte. Y adivinen que fueron ellos mismos quienes le pusieron fin a sus vidas. Hola una vez más, querida comunidad 3AM, espero que hayan disfrutado mucho de este relato y como siempre, aprovechando esta ocasión, quiero mandar un saludo especial para el miembro de la comunidad, Reinaldo Lara, y también un saludo especial para Elsie, hija de la luna 1293. Les agradezco muchísimo todo el apoyo, que se encuentren bien, saludos, los quiero mucho.